Los demás nos abandonaron, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a tener una oración, hermano Didier, por favor, la primera oración. El estudio, ya sabemos, está a cargo de nuestro hermano José Guadalupe. Y la oración final, hermano Pablo, por favor, la oración para finalizar. Y bueno, después de la oración tenemos los anuncios por su servidor. Así es que iniciamos, hermanos, iniciamos. Adelante, hermano Didier. Oremos. Bondadoso, eterno, buen Dios, Padre celestial, en esta hora damos gracias por sus bendiciones. Y en estos momentos, Padre, que vamos a escuchar nuevamente de su palabra, permítanos, Padre, que nuestro corazón, nuestra mente esté abierta, Señor, que sea tierra fértil, Padre, para que su semilla pueda caer en esa tierra que es necesaria para que pueda dar frutos en nuestra vida, y permita que nuestro hermano Guadalupe, que nos va a impartir el estudio, que Padre recuerde lo que él ha estudiado, que Padre hable únicamente su palabra, y que Padre esa enseñanza del día de hoy sea de edificación para cada uno de nosotros. Padre celestial, agradecidos con usted en esta hora, le pedimos y le oramos y le damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Hemos estado hablando acerca de la fiesta de la Pascua. Hemos ya mencionado algunas cosas en cuanto a esta fiesta. Hemos hablado la semana pasada en cuanto a una ceremonia que se hacía especial para poder hacer una cierta purificación, que digamos, hermanos, esta purificación pues sería muy importante para el periodo de la Pascua, o para el momento de la fiesta de la Pascua, porque era una ceremonia que refería a lo que era la purificación precisamente, hermanos, para quienes estuviesen en contacto con un muerto. Entonces, nosotros en esta semana anterior estuvimos hablando acerca de ello, cómo es que se llevaba a cabo este ritual que encontrábamos, cómo es que se quemaba aquel animal de una manera completa, y después se hacía una mezcla entre la ceniza y el agua para poder rociarla sobre la persona que haya estado impura por causa de tocar un muerto. Les mencionábamos esta parte de la Escritura y esta enseñanza por razón de que es muy importante para el tiempo de la fiesta de la Pascua. En unos momentos, hermanos, vamos a estar viendo esta situación dentro de lo que eran los preparativos tiempo antes de la fiesta de la Pascua. Nos dice la Escritura, hermanos, entonces que todo varón tenía que presentarse en el tiempo de la fiesta de la Pascua. Veíamos la semana pasada que en la fiesta de la Pascua pues tenía que realizarse el sacrificio y tenía que celebrarse precisamente en el lugar donde estuviese el santuario. Después entonces que siguiendo las leyes de Dios, todo varón tenía que presentarse en la ciudad de Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Toda aquella persona que estuviese bien físicamente, porque hemos de entender que había quienes no podían realizar el viaje, quienes no podían realizar esta caminata hacia lo que era Jerusalén, por el tiempo, por los caminos, porque no eran caminos precisamente rectos, como pues ahora los tenemos, sino que tenían que cruzar entre montañas, y todo esto haciéndolo pues de una manera caminando. Pues había quienes estaban imposibilitados para poder viajar o hacer el viaje. En este caso, quienes no podían realizar el viaje, o quienes tenían que estar con estas personas para resguardarles,
se quedaban y permanecían en los lugares donde ellos estaban, y por otro lado aquellos que estaban impuros ceremonialmente, que veíamos que la impureza pues era más en el caso de tocar algún muerto, que es lo que hemos estado observando durante esta clase, y aquellos que tuvieran estas dos situaciones eran quienes podían permanecer en casa, y ellos podían participar de la Pascua estando en el lugar en el que estaban. La mujer no necesariamente tenía que realizar el viaje hasta Jerusalén. La Escritura nos dice que todo varón tenía que hacerlo, pero no así la mujer. La mujer podía permanecer en casa, podía participar con aquellos que se quedaban en los lugares, y de esta manera pues ellos podían participar. Sin embargo, vamos a ver dos partes de la Escritura. Vamos a leer primeramente en el primer libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos del 3 al 7, por favor. Primero de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 1. Hasta el 7, por favor. Y su rival la invitaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la invitaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Bien, dice que subía cada año hacia donde estaba el tabernáculo, y había una cosa que él hacía. No iba solo. ¿Sí? Él no iba solo, iba con su esposa, sus dos mujeres, y con su familia. Entonces, quiere decir que no necesariamente el varón iba solo. Vamos a leer otra escritura, Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículos 41 y 42. Muy bien. Dice la Escritura, estamos viendo dos citas de dos momentos diferentes. Una cuando se iba a donde estaba el tabernáculo, y esta que vemos nosotros, que es en el Nuevo Testamento, que es cuando ellos iban al templo. En ambos casos, hermanos, aunque el mandato era que el varón era el que tenía que ir, era el que tenía que estar presente, nos dicen ambas escrituras que cuando ellos se iban a presentar, en el caso de José y el caso de Elcana, sus familias iban con ellos. En este caso iba José, María y Jesús. Entonces, a pesar de que era necesario que fuese un hombre, que fuese el hombre, el varón, también su familia iba acompañándoles. En el caso que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, no nos dice en qué momento era que Elcana se iba a presentar, pero podemos pensar, hermanos, que pudiera ser en un momento de la fiesta de la Pascua. No nos dice la Escritura, ¿sí? No nos dice la Escritura exactamente en qué momento estaba yendo, pero dice iba cada año. Entonces podemos pensar que posiblemente haya sido en un periodo de la fiesta de la Pascua. Ahora, ¿por qué pensamos esto? Por lo que leemos nosotros a continuación. Dice, él repartía a cada uno de su familia, les daba una porción, pero le daba a su esposa Ana, le daba una porción escogida, le daba una porción especial.
Entonces, no vamos a decir que es la Pascua, porque la Escritura no nos lo dice así. Podemos pensar que hay una posibilidad por la situación que se está manejando en este momento. En el caso de José y María, sí nos dice, ellos iban precisamente a la fiesta de la Pascua. También, hermanos, por regla que se puso tiempo después y que fue parte de las tradiciones que tuvo el pueblo, es que los varones quienes tenían que hacer el viaje eran aquellos que viviesen a lo mucho a 24 kilómetros de Jerusalén, que es en donde estaba el templo. Era una regla que se puso después, sin embargo no se tomaba tanto en cuenta, porque si nosotros pensamos tanto en José como en María, el viaje que ellos están haciendo desde Nazaret hasta Jerusalén, estamos hablando aproximadamente de 200 kilómetros aproximadamente. Entonces, no 200, aproximadamente 200 kilómetros. Entonces, este viaje se hacía en una peregrinación, no solamente iba una familia, sino que iban en grupos, como ya lo hemos mencionado nosotros anteriormente en lo que fueron usos y costumbres acerca de los viajes que el pueblo hacía cada vez que viajaban hasta Jerusalén. El eunuco está viajando, nos dice la Escritura, venía de una adoración, no nos dice tampoco exactamente qué tiempo era, tampoco podemos especificar si era Pascua, no podemos especificar si era Pentecostés, pero nos dice que él estaba regresando a adorar. Ahora, viajaban muchas personas. Llegó un momento, hermanos, en el que se planeaba o se pensaba en contar a las personas que estaban en Jerusalén para hacerles saber a Roma la importancia de lo que era la ciudad para la gente de los alrededores. Entonces le sugirieron por ahí al sumo sacerdote que pues hiciera un censo de cuántas personas viajaban a Jerusalén, cuántas estaban en los periodos de las fiestas. Sin embargo, pues para el pueblo de Dios era una prohibición que hubiese un censo. ¿Sí? Para el pueblo de Dios estaba prohibido estrictamente el que se contaran a las personas. Entonces, el sumo sacerdote solamente le da un cierto conteo, una cierta aproximación, y el único dato, hermanos, que le da a los romanos para que vieran la importancia de la ciudad fue acerca de los sacrificios que se hicieron en una de las Pascuas. Entonces, el número de sacrificios para una de las fiestas de la Pascua fueron 256,500 animales que fueron sacrificados para la Pascua. Haciendo un conteo por ahí, Flavio Josefo, uno de los historiadores del pueblo judío, haciendo un conteo de 10 personas aproximadamente por cada uno de los sacrificios que fuesen a participar de cada cordero, pues él estaba pensando en aproximadamente 2,5 millones de personas en la ciudad de Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Entonces, era una gran cantidad, hermanos, de personas que viajaban hasta Jerusalén para participar de la Pascua. Si esa era la cantidad de sacrificios, pues aproximadamente poniendo a 10 personas por cada animal, pues estaríamos hablando de 2,5 millones de personas que estuviesen participando de la Pascua en Jerusalén. Aparte a las personas que se hubiesen quedado en casa, aquellos que no pudieron viajar, aquellos que estaban enfermos en sus ciudades, entonces ellos no viajaban. Se hospedaban, hermanos, tanto en la ciudad, dentro de la ciudad, como en los alrededores de la ciudad. Las ciudades cercanas como Betania, las ciudades cercanas como Belén,
eran ciudades que eran utilizadas para hospedarse mientras que estaban en la fiesta de la Pascua, tanto en la fiesta de la Pascua como en la de los panes sin levadura. Había personas que se quedaban inclusive fuera de la ciudad, y estas pues hacían sus tiendas, armaban sus tiendas y habitaban en ellas entre tanto que participaban de la Pascua. Había quienes se hospedaban dentro de la ciudad. Toda persona, toda familia que fuese a la ciudad para ser partícipe de la fiesta de la Pascua, eran hospedados de forma gratuita por las personas. Ya habíamos mencionado nosotros en la clase de usos y costumbres que se les daba hospedaje gratuito entre tanto que hubiese espacios. ¿Qué se hacía, hermanos? ¿Qué ganancia tenían aquellas personas que hospedaban a quienes iban a la fiesta? La única ganancia, según parte de la historia, lo que se hacía es que las familias que hospedaban eran recompensadas con las pieles de los animales que habían sido sacrificados y con los utensilios que hayan sido utilizados para la ceremonia de lo que era el sacrificio. Entonces, las familias traían todas sus cosas, sus utensilios para los sacrificios, y era lo que les dejaban a las familias que les brindaban el hospedaje, a aquellos que se quedaban y que tenían oportunidad de quedarse dentro de la ciudad. Con esto, hermanos, vemos nosotros cómo es que las personas, cómo es que los hombres del pueblo de Dios tenían esa responsabilidad de presentarse ante Dios, de estar con Él, de presentarse y de llevar algo. Ahora, ¿qué sucedía, hermanos? ¿Qué sucedía? Yo les mencionaba en la clase pasada que el pueblo tenía que prepararse con anticipación. Yo les hacía mención de 15 días aproximadamente hacia atrás, antes de que se empezase a celebrar la Pascua, que sería el momento de la preparación. Pero realmente la preparación iniciaba un mes antes. ¿Sí? Un mes antes el pueblo de Dios se preparaba para lo que era la celebración de la Pascua. ¿Qué se hacía, hermanos? Un mes antes, ¿sí? Un mes antes se hacía lo siguiente: se hacía la reparación de los puentes, se hacía la reparación de los caminos, y lo otro que se hacía es que se arreglaban lo que eran los lugares de los pozos, en donde pues las familias se reunían, en donde llegaban para poder tomar un descanso y para poder tomar agua, y se llevaban animales para que ellos pudieran darles agua en ese lugar. Lo segundo que se hacía antes o en el mes, un mes antes, era lo que veíamos la semana pasada en la clase, lo que era el quemar la vaca para obtener las cenizas, resguardarlas para el momento en el que las familias estuviesen entrando hacia Jerusalén, para que pudieran ser purificadas con las cenizas y con el agua. Lo tercero que hacían, hermanos, vamos a leer Mateo, capítulo 23, versículo 27. Mateo 23, 27. Muy bien. El pueblo, hermanos, tenía que tener mucho cuidado de no tocar a un muerto días antes de la Pascua. Es por eso que entre la preparación que ellos tenían con un mes antes, era lo que menciona esta parte de la Escritura.
nuestro Señor Jesucristo está acusando a los fariseos y les está diciendo: ustedes son como sepulcros blanqueados. Dice, por fuera están muy, muy bonitos, muy hermosos, pero por dentro hay solamente inmundicia. ¿Sí? Solamente hay un muerto. Entonces, en ese mes antes, lo que se hacía, hermanos, no solamente era la reparación de puentes, caminos y pozos, no solamente se preparaban con la ceremonia o con el ritual de la vaca roja, sino que también lo que se hacía era blanquear los sepulcros. Los lugares de sepultura, hermanos, estaban fuera de la ciudad. Normalmente era un conjunto como lo que nosotros conocemos como el panteón, aunque en algunas situaciones especiales, aquellos que tenían las posibilidades, pues hacían sus tumbas en rocas, como nosotros vemos que fue la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, pero la mayoría se hacían en sepulturas en el piso como nosotros las conocemos. Ahora, no eran los sepulcros esos de lo que eran un panteón, no eran esos los que se blanqueaban, eran aquellos que estaban en lugares diferentes, como en el caso de Jesús, ¿sí? En el caso de Jesús, que estaba sobre o en una roca, bueno, entonces la roca tenía que ser blanqueada para que las personas que pudiesen transitar por ahí se dieran cuenta que no podían acercarse porque allí había un muerto. Otra de las situaciones del por qué blanqueaban las sepulturas, hermanos, es que según la tradición del pueblo, la tradición de la nación, es que cuando alguna persona moría en el campo, en un camino o en los campos de batalla, era necesario que la persona fuese sepultada en el lugar en el que había muerto. En el caso, si murieron en casa, si murieron dentro de la ciudad, pues tenían que ser llevadas a la sepultura afuera. Pero aquellos que hubiesen muerto en la parte de afuera, en los caminos o en algún lugar, ahí donde los encontraban, era necesario que ellos fuesen sepultados en ese lugar. Es por eso que cuando se hacía esta preparación, esos sepulcros que estaban en los caminos, esos sepulcros que estaban en los campos, tenían que ser blanqueados para que las personas se dieran cuenta que cuando transitaran por ahí, supieran que está un muerto y mantenerse lo más lejos posible de él. Entonces, esta era otra de las cosas en las que se preparaban para que no hubiese algún contacto involuntario, hermanos, por parte de las personas que estaban viajando. A los 15 días de la Pascua, 15 días antes de la Pascua, lo que se hacía, hermanos, es que las personas que estuviesen cerca de Jerusalén iban a purificarse a la ciudad. Vamos a leer en Juan capítulo 11, versículo 55. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 55. Estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. ¿Qué hacían las personas? ¿Sí? Aquellas personas 15 días antes, una semana antes, subían a la ciudad de Jerusalén para poder entrar en la purificación. ¿La purificación en qué consistía, hermanos? Una de ellas era lo que eran las cenizas con el agua, ser rociados con esta ceniza, y otra de las formas de purificación de ellos, aparte de esto, es que había lugares en los cuales ellos se purificaban con agua. Esto es, ellos entraban en unas, les llaman baños, ¿sí? Llaman baños, pero eran vamos a llamarlo así como albercas, como tipo albercas, donde ellos entraban, se sumergían completamente en el agua y después salían, y ya esto era una parte de la purificación de ellos. Estos hombres que nosotros encontramos aquí, que
nos dice la Escritura, si leemos ahí en versículos anteriores, Jesús estaba en aquel lugar y aquellos que estaban ahí con él, o más bien los que estaban habitando en la ciudad, en los lugares cercanos, pues subieron a Jerusalén para ser partícipes de esta ceremonia de purificación. Nosotros podemos pensar, hermanos, en cuanto a esto, cuando nosotros participamos de la comunión. Nos dice el apóstol Pablo que cada uno de nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos para de esta manera ser partícipes de la comunión. Lo que hacía el pueblo es que trataba de ir, digamos, lo más puros posibles para poder ser partícipes de la Pascua. Entonces, la idea que transmite el apóstol Pablo en esta parte de la Escritura, capítulo 11, versículos 27 y 28 de la primera carta a los Corintios, si me ayudan por favor con la lectura. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 27 y 28. La idea que quiere transmitir el apóstol Pablo en esta ocasión es la idea de cómo es que el pueblo se preparaba ceremonialmente para poder participar de la Pascua. De esta manera el apóstol Pablo quiere transmitir esa idea para quienes vayan a participar de la comunión. Recordemos, hermanos, nuestra comunión fue tomada de los elementos de la Pascua. Es por eso que el apóstol Pablo trata de ver esta idea y de que cuando nosotros participemos, vengamos de una manera correcta, de una manera limpia, de una manera adecuada. Entonces, esa es la idea que el apóstol Pablo quiere transmitir para cada uno de nosotros. Esto es, nosotros anteriormente, algunos hermanos que han estado o han tomado participación aquí, nos dicen, nosotros tenemos que prepararnos para el día primero de la semana. Pero ¿cuándo es que nos tenemos que preparar? Estas personas, hermanos, se preparaban con un mes de anticipación para poder estar de la manera adecuada para participar en la Pascua. Ahora, ¿cuánto tiempo nos preparamos nosotros? ¿Con cuánto tiempo de anticipación nos preparamos nosotros para venir a participar de la comunión? Cada semana. ¿Con cuánto tiempo? ¿Cuántas veces entre la semana, hermanos, nosotros recordamos que tenemos que participar de la comunión? Aquí la Escritura, hermanos, y con lo que iniciaba yo, es el varón tenía que presentarse cada año. ¿Sí? Vamos a mencionar la Pascua porque es la que estamos viendo. En cada tiempo de Pascua el varón tenía que presentarse para ser partícipe. La mujer no tenía que ir, pero iba, ¿sí? Le acompañaba. Normalmente sucedía así, hermanos. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? O sea, la Escritura nos dice que cada primer día de la semana nosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que participar, pero hay veces que nos quedamos sin participar. Bueno, había excepciones para esta fiesta y la presentación. Había excepciones. Para nosotros hay opciones, hermanos. Nosotros tenemos una salvante o tenemos una parte de la Escritura que nos diga, ¿sabes qué? Hoy no participes de la comunión, al cabo que no va a pasar nada. No, hermanos. Aquí nos dice la Escritura que nosotros tenemos que participar. Aquel que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida. Pues, ¿cuánto me preparo yo para el primer día de la semana?
Hermanos, hay veces que ni siquiera venimos a la reunión. Hay veces que ni siquiera nos presentamos. Y vamos a mencionarlo así, hermanos. ¿Sí? Hay quien no tiene la posibilidad, y vamos a pensar en las personas que vemos ahorita que no podían viajar a Jerusalén por causa de enfermedad o por causa de alguna situación muy extrema. Bueno, vamos a pensar, hermanos, que tenemos enfermedad. Vamos a pensar que estamos enfermos y que no nos podemos levantar de la cama, ¿sí? Que no podemos salir de casa. Pero estas personas que se quedaban en casa porque no podían viajar, ellos participaban de la Pascua. Entonces, es necesario, hermanos, que nosotros busquemos el participar. Ahora, con esto no te digo que te vas a quedar en casa, ¿sí? Es un caso extremo, hermanos, es un caso extraordinario, por el cual tú puedes decir, ¿sabes qué? No puedo ir, no puedo estar, pero sí quiero participar. Porque eso es lo que nos dice la Escritura, no debes quedarte sin participar, porque tú cada primer día de la semana, y así lo dice el apóstol Pablo, bueno, no lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero dice que debemos participar. Y debemos tener ese pensamiento de hacerlo de la manera adecuada. Cuando yo le doy la participación de la comunión a alguien que recién se bautizó, yo normalmente le digo, de aquí en adelante tú no debes dejar de participar de la comunión. Cada primer día de la semana tienes que estar participando. ¿Razón? Con esto tú estás haciendo memoria del sacrificio. Y estás haciendo memoria de la promesa de la segunda venida. Y si yo no participo, hermanos, ¿me estoy acordando del sacrificio del Señor? Si yo no participo, ¿me estoy acordando de que un día el Señor va a regresar? No. Es por eso que esto tiene mucha importancia, hermanos, para cada uno de nosotros. El hecho de que hablemos de cómo es que el pueblo tenía tanto cuidado con la celebración de la Pascua, no es nada más porque tengamos que saber historia o que tengamos que saber acerca de ello, sino que es para que nosotros sepamos lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra actualidad con nuestras fiestas, porque nosotros no tenemos una fiesta de Pascua. Según hemos aprendido, nosotros tenemos una cena con el Rey, y ese es cada primer día de la semana. Por eso nuestro hermano Alfredo nos decía, bueno, si alguien muy importante te invita a una cena, ¿le vas a decir que no? ¿O le vas a decir que sí? Pero la pregunta real es, si Dios te está invitando, si el Señor te está invitando a esta cena, ¿le vas a decir que no? Bueno, apliquemos Corintios. Examínese cada uno y coma así del pan y beba así de la copa. Pero lo que sí, hermanos, yo les digo es, tenemos que estar cada primer día de la semana participando de nuestra comunión. Y aquí le dejamos, hermanos, porque luego me paso con más tiempo. Dios les bendiga. Ponemos de pie, mis hermanos, los que puedan hacerlo. Oremos. Amoroso Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, nos dirigimos delante de ti, Padre, para darte gracias por las cosas, Señor, que hemos recibido en esta mañana. Por tu palabra, Padre, sea con nuestros hermanos que han compartido, Señor, tu mensaje. Rogamos, Señor, que nos guíes cada día ser mejores, Padre. Rogamos, Señor, que nos ayudes
ser mejores cada día, Padre, y avanzar y crecer en tu palabra, en lo que es las cosas que has dejado, Señor, que tenemos que participar cada día, que es la cena, Señor, con el Rey. Padre, en esta mañana despídanos en tu paz, llévanos con bien a nuestros hogares, ayúdanos en el transcurso de la semana, Padre, en nuestros labores, y así, Señor, todo lo ponemos en sus manos para que seas tú quien nos guíe cada día y en todo momento, Padre. En nuestras aflicciones también te pedimos y que nos fortalezcas. Señor, lo ponemos todo en sus santas manos y así, Padre, damos gracias por todo lo que hemos recibido en esta mañana. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, te damos gracias. Amén. Bien, hermanos.